ese intercambio. Así que, en primer lugar, yo voy a presentar a José Ignacio López para que tome la palabra. Él es abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata y director del portal Palabras del Derecho. Así que le voy a pedir a Tincho si puedes mutearlo para que pueda tomar la palabra. Hola a todos, espero que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento a Letra Viva por esta buena iniciativa de poder reunirnos aquí con diversos amigos, operadores del derecho, compañeros, compañeras, y poder debatir de un tema central, como es la reforma judicial y lo que implica para la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, y para la institucionalidad, fundamentalmente. Así que agradezco a la persona de Martín, que me ha convocado, bueno, y a Mariana por la presentación, y estoy rodeado por gente querida, así que este evento va a ser un muy buen diálogo, no tengo dudas. En ese sentido, yo lo que les quiero compartir son unas breves ideas, reflexiones o descripciones de lo que se plantea el proyecto del Poder Ejecutivo, para a partir de allí poder ir debatiendo, discutiendo, pensando de qué se trata esta reforma judicial. Bueno, ustedes saben que desde que ha cambiado, digamos, el presidente en nuestro país y llegó al gobierno Alberto Fernández, tuvo, tanto en la campaña como en el discurso inaugural del 10 de diciembre y acentuado cuando abrió las sesiones ordinarias el 1 de marzo pasado, postuló que uno de los temas centrales era la reforma judicial, debido a una serie de problemas institucionales muy severos que se advertía fundamentalmente en el Poder Judicial Federal. Aquí estamos hablando fundamentalmente, aclaremos, de lo que es el Poder Judicial de la Nación, la justicia nacional y la justicia federal, siendo esta última la más trascendente a la hora de pensar la reforma, dado los intereses que normalmente debe conocer y decidir a la hora de sus causas. En ese sentido, el Poder Ejecutivo, después de un tiempo y un año muy atípico, marcado por la pandemia y la cuarentena que estamos todos transitando, escasos días atrás presentó oficialmente su proyecto de reforma judicial. ¿En qué consiste? Cabe hacer una breve descripción. El proyecto postula básicamente, en el ámbito de la justicia federal penal, proyecta una organización de la justicia federal en todo el país. ¿Sí? Vamos a describir lo que pasa en Capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero el proyecto engloba la justicia federal de todo el país. Y básicamente supone un incremento de su estructura, tanto del Poder Judicial de la Nación como del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Allí iremos primero a la zona de la capital. En la zona de la capital, donde está básicamente el Fuero Criminal y Correccional Federal, que vulgarmente conocemos todos por su ubicación, Comodoro Pi, y su importancia política e institucional central, dado que su competencia territorial en la capital y su competencia material, penal, hace que normalmente deba juzgar las diversas denuncias o los delitos que se imputen, fundamentalmente referidos a funcionarios públicos, es decir, al gobierno nacional, normalmente. Entonces este fuero tiene una importancia política muy, muy importante, por supuesto que institucional, desde luego, y normalmente es centro de todas las críticas hace muchísimos años, no de ahora. La estructura actual del Fuero Criminal y Correccional Federal viene desde los tiempos del presidente Menem, con 12 jueces de instrucción de primera instancia, una cámara de 2 salas, 6 jueces, y la casación federal. Esa es la materia penal en la capital federal. Bueno, este fuero, el Criminal y Correccional Federal, se lo va a fusionar con otro fuero que normalmente está mucho más atrás, mucho más rezagado en el perfil mediático, que es el fuero penal económico, que normalmente juzga delitos de contrabando, delitos que tienen que ver con ciertas cuestiones económicas, que tienen magnitud, pero no tienen la centralidad mediática que puede tener lo que es Comodoro Pi. ¿Sí? Los jueces penales económicos, prácticamente uno pregunta los nombres y nadie los conoce. Nadie tiene presente bien quiénes son, y si uno piensa en los jueces federales de Comodoro Pi, claramente puede
cualquier persona, incluso ajena al mundo del derecho, describir una serie de nombres, y eso no es común con respecto a los magistrados, lamentablemente. Bueno, allí se plantea una unificación del Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico, para armar un gran fuero, un mega fuero, en la capital federal con 46 jueces y una cámara grande de 4 salas, y esto es como uno de los temas que más ocupa la atención. Esta ampliación del fuero criminal y correccional federal, porque obviamente se unen dos grandes fueros y se multiplican al transformar la secretaría de los juzgados en nuevos juzgados. Entonces vamos a tener 46 jueces en penales federales de la capital. Esto ya genera un tema, y es uno de los temas que se observa, se ponen para mirar, para tener en cuenta. El problema sobre Comodoro Pi es indiscutible, la ciudadanía es muy crítica con Comodoro Pi, hay muchísimas cosas que andan muy mal, y el poder político, bueno, puso el ojo y dijo que esto hay que reformarlo. Eligió esta forma, la fusión y un fuero ampliado. Se dirá vulgarmente que ampliar y difundir el poder entre muchos jueces hace que no esté en manos de poca gente que pueda condicionar al poder político. Ese es uno de los temas que, por lo menos mediáticamente, se difunde. Este sería uno de los temas. Dentro de este tema está cómo se subrogan esos juzgados. Los nuevos, porque hoy tenemos 12 jueces de un lado, que los vamos a fusionar con otros, pero va a haber un montón de nuevos cargos vacantes. Bueno, se plantea un mecanismo de subrogancia especial, ajeno a la ley ordinaria que tenemos de subrogancia. Se prevé allí en el proyecto un nuevo mecanismo donde intervendrá la Cámara Nacional de Casación, que es la Cámara Ordinaria, no la federal, para que los jueces nacionales, penales, jueces nacionales son los jueces ordinarios, lo que en la provincia conoceríamos como el juez provincial, que trata los delitos penales, no federales. Bueno, en la capital existe esto, la diferencia entre la justicia nacional y la justicia federal. La justicia nacional tiene muchos jueces, entonces dentro de esa bolsa de jueces, hoy titulares, se piensa la posibilidad de alguna forma hacer una subrogancia en juzgados federales nuevos. Esta es la idea de cómo se va a cubrir estas nuevas vacantes. Bueno, este mecanismo, Consejo de la Magistratura, Casación Ordinaria, Poder Ejecutivo Nacional y Senado para dar acuerdo, es el mecanismo que se prevé y que, por supuesto, algunas críticas de la oposición ha despertado, fundamentalmente por lo que ha planteado la Corte Suprema en un caso muy relevante que es Uriarte, que fue en el año 2015 y tuvo que ver con el juzgado federal electoral que tenemos aquí en la Ciudad de La Plata, donde básicamente la Corte, entre uno de los puntos que planteó, y que es el que hoy la oposición va a plantear, es el referido a que un juzgado no puede tener subrogante como primer juez, que para que pueda haber subrogancias en un juzgado, siempre tiene que haber habido un titular por lo menos una vez. Se crea un juzgado, hay un titular, y bueno, después cuando ese juzgado queda vacante se podrá subrogar, pero no se puede hacer una subrogancia como primera designación de un magistrado. Esto se va a debatir. Digamos, esto es lo que dijo la Corte en Uriarte en 2015, hay que ver cuál es la posición actual de la Corte, si la mantiene, si es la misma o si no. Esto va a ser un tema institucionalmente debatible, por eso en esta conversación merece ser considerado para tenerlo en cuenta. Voy un poco a mi plano, ahora me voy acercando. Yo soy docente, para quienes no lo saben, de Derecho Administrativo y es a lo que me dedico mayoritariamente. ¿Qué se plantea con el Fuero Contencioso Administrativo Federal de la capital? Otro fuero relevante, estratégico, central. Se plantea su fusión con otro fuero, que es el Civil y Comercial Federal. Bueno, aquí el Fuero Contencioso Administrativo también merece críticas, muchas, no están tan destacadas como las de Comodoro Pi, no están tan difundidas, pero el sistema institucional sí ve que allí también hay otro problema, dado que los jueces contenciosos administrativos federales tienen ni más ni menos que el poder de anular un decreto de un presidente, un decreto de urgencia, pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley, pueden llevar adelante un proceso colectivo de gran relevancia. Entonces es un fuero que algunos periodistas lo han llamado de la gobernabilidad. Es un fuero central, estratégico. Bueno, como también aquí hubo algunos cuestionamientos, el poder político sostiene que es mejor la fusión con el fuero civil y comercial federal. Esto constitucionalmente es absolutamente posible, no hay objeciones en que esto se pueda llegar a hacer, desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista de la oportunidad o de la conveniencia, aquí hay miradas distintas. Hay miradas diversas, una que tiene que ver con la especialidad, naturalmente, de que los jueces se han ido especializando en una materia puntual, entonces volver a fusionarlos
es mezclar una serie de temas que no son estrictamente iguales. Si bien es cierto, estos tribunales tienen puntos de contacto, y de hecho los jueces federales en el interior tienen las dos competencias juntas, aquí en la capital la evolución del Poder Judicial había hecho que de una cámara multicompetencia se fue abriendo en distintas cámaras con distinta competencia. Y esto históricamente sería como un paso un poco hacia lo que habíamos superado, que es volver a concentrar las competencias en la zona de la capital. Otro punto que dejo para pensar en este debate de colegas y referido a la cuestión que se proyecta. Bueno, un punto muy relevante que sí me parece destacar es que el proyecto impone reglas de conducta a los magistrados, algo que toda la ciudadanía le exige, que si son presionados se sepa, tengan mecanismos donde denunciarlo, que no sean, no se dejen doblegar ante las presiones, sean mediáticas, políticas, económicas. Esto me parece un punto importante, relevante, de destacar, que obviamente corre por cuenta de los operadores, de los jueces y las juezas, a la hora de llevar adelante su función. Tienen un cargo de mucha relevancia, no deben dejarse condicionar por distintos poderes de turno, que sabemos que permanentemente ocurre, y es uno de los temas que nos lleva a discutir la reforma, justamente las condicionalidades que sufre el Poder Judicial, y cómo a veces desvirtúan la importante misión que la ciudadanía le ha conferido al darle el poder de la jurisdicción a jueces y juezas para que decidan los asuntos penales, civiles, contenciosos que le llevamos a sus estrados. Entonces, esto es muy importante. Las reglas de conducta que impone el proyecto son dignas de ser subrayadas. En el interior del país, lo que históricamente se llama el interior del país, esto me parece muy positivo, es la ampliación de los juzgados federales y eliminar un viejo resabio que hoy se mantiene, que es el juez federal multicompetencia, el juez de competencia universal. Es decir, un juez federal, que en muchas provincias existe, que tiene todas las competencias en su poder. Es juez penal, es juez electoral, es juez no penal. Es un juez que entiende en todo. Bueno, todos somos colegas y sabemos que es muy difícil hoy en el derecho ser enciclopedista y saber todas las ramas. No se sabe todas las ramas. Y ese juez universal, que todavía existe en muchos lugares, tiene demasiado poder, muy concentrado, y este proyecto plantea por lo menos una división que aquí en la Ciudad de La Plata existe hace bastante tiempo, que es la justicia federal penal, por un lado, que es muy intensa, y por otro lado la justicia federal no penal, que es todo lo demás. ¿Sí? No es poco, cuando decimos todo lo demás, no es poco, pero por lo menos damos un paso más en escindir dos grandes competencias en materia federal que en muchos lugares de las provincias argentinas no existe. Y además creando otros juzgados. Esto yo lo veo muy positivo, esto es muy positivo, porque es necesario que la gente tenga un juzgado cerca, ¿sí? El acceso a la justicia es muy importante, y también que dentro de todo haya cierto respeto por las especialidades. Así que en este sentido lo veo favorable, lo veo positivo, esta idea de dividir la competencia en el interior del país. Otro asunto clave, que siempre tengo una posición tomada, es que también la justicia nacional debe ser transferida a la Ciudad de Buenos Aires, porque justamente es una normalidad institucional, después de la reforma del 94, que haya jueces que designa el Estado Nacional y que se dedican de repente a asuntos, como puede ser el robo de un kiosco en el barrio de Saavedra o en un barrio porteño donde no hay ningún interés federal en juego. Bueno, eso, las provincias, la ciudad autónoma tiene un estatus bastante análogo a una provincia de forma constitucional, debería tener su justicia. Esta es una lucha histórica y hay un montón de factores en juego, en discusión, los jueces no quieren pasar, pero el proyecto plantea eso, que en materia penal, no en las demás, pero en materia penal, que pasen, que vayan pasando a la Ciudad de Buenos Aires con los recursos. Otra exigencia histórica de los porteños es que no le demos los jueces sin el dinero, sino que el Estado Nacional le daría los jueces y los recursos, pero a partir de ese momento lo sostendrían ellos. Esa sería un poco la base de esta cuestión, que obviamente genera muchas disputas, y ya hubo un pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones Ordinaria de la capital, penal, la famosa Cámara del Crimen, que ya sostuvo, dio a entender como que cuando se sancione va a ser inconstitucional. O sea, ya hay una discusión, hay una lucha de poder en eso, que hay que tener en cuenta en un debate abierto sobre la reforma judicial. Pero bueno, más allá de los puntos que les quería enunciar para por lo menos partir de una descripción del proyecto, además, bueno,
el consejo consultivo que se crea de expertos que van a tener que dictaminar sobre el funcionamiento de la Corte, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura. Este es otro tema, pero no está dentro del paquete de la ley. El proyecto de ley es lo que he descrito anteriormente. El Consejo Consultivo tiene varios días para dictaminar sobre estos puntos y sugerirle al Ejecutivo cuáles pueden ser las mejoras. Esto va por otro carril, está integrado por diversos juristas de diversas especialidades, hombres y mujeres, compensado en género, compensado ideológicamente, que tendrán que opinar a futuro. Estos son todos los temas que seguirán. Pero esto les quería dar una descripción breve. Algunas cosas que les quiero decir de modo absolutamente personal. Uno de los temas históricos que la justicia federal y nacional debería cumplir es una ley del Congreso que está vigente desde el año 2013, y es la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario al Poder Judicial. Es decir, la ley que posibilita que diversos ciudadanos y ciudadanas puedan rendir un examen de idoneidad y por el mecanismo público, transparente de un sorteo, puedan ingresar a los tribunales a trabajar. Hoy por hoy, y hace muchísimos años, digamos, las designaciones judiciales han sido un bastión, un toma y daca histórico, donde muchos jueces y magistrados y juezas y demás han hecho favores, nombramientos de parientes, diversas designaciones en ese sentido que la verdad que dejan que desear en el sistema judicial. Hay que avanzar hacia un mecanismo transparente. El Congreso de la Nación, desde el año 2013, en otra andanada de reformar la justicia, sancionó una ley para que haya exámenes, ingreso público y sorteo transparente. Bueno, desde el año 2013 hasta acá estamos en veremos. La Corte no ha reglamentado esta norma y nadie hoy entra al Poder Judicial por examen y sorteo. Distinto es la suerte de lo que pasó en el Ministerio de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, donde esto se cumplió, ¿sí? Podrá haber críticas, más o menos, pero se ha cumplido. Hay examen, hay sorteo, y la gente ingresa de esa manera, por lo menos gran parte. Y esto es un avance, porque si queremos cambiar el Poder Judicial, no solo hay que pensar en la cabeza, hay que pensar en sus bases, en sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, para que esto pueda ser posible, hay que cambiar una concepción del Poder Judicial aristocrática, elitista, donde puedan ingresar distintos trabajadores, distintos estratos sociales, distintas miradas ideológicas a el Poder Judicial. Entonces, me parece que uno de los puntos que hoy por hoy no está en la letra de la ley, hoy escuché al senador Parrilli plantearlo específicamente y planteárselo al líder del sindicato de los judiciales, que es la Unión de Empleados Judiciales, Julio Piumato, se lo plantearon expresamente. Piumato dijo que está a favor de ser más insistente en que esta ley se cumpla para posibilitar que mucha gente entre al Poder Judicial. Y desde luego, y cierro con esto porque no me quiero extender, que los nuevos magistrados, los nuevos cargos que se crean, lleguen por concursos transparentes, que se puedan de algún modo auditar. El proyecto plantea que haya exámenes orales filmados, estaría muy bien, para que llegue gente idónea a los máximos cargos del Poder Judicial. Entonces, prestar debida atención en esto, en el proceso de selección de magistrados y magistradas, con ciertos avances que se han dado en el Consejo de la Magistratura, como avanzar hacia la igualdad de género y incorporar mujeres en las ternas. Esto es muy relevante. Hoy hay mucho desfasaje en materia de género, donde los cargos de jueces mayoritariamente los ocupan los hombres, más allá de que quizá en la plantilla global hay más mujeres. Entonces, debemos pensar en que los concursos para los nuevos cargos judiciales sean lo suficientemente transparentes para que lleguen los y las mejores a estos nuevos cargos del Poder Judicial. Así que les dejo estas breves reflexiones y después me quedo abierto para cuando vengan las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Muchas gracias por la presentación y por empezamos ya ahí a tirar un poco de punta sobre el proyecto. Antes de pasar al próximo panelista, bueno, un poco también la idea era agradecer a todos los presentes, a los participantes. Bueno, veo a varios compañeros de la facultad, docentes, particularmente, bueno, está Agustina Cuerda, Fernando Maitini, Guillermo Moreno. Después también agradecer a Ignacio Latuf, coordinador del Encuentro Nacional Popular Latinoamericano, Regional La Plata, y también agradecer a Alejandro Rusconi, que bueno, compañero de compromiso profesional, junto con Margarita, que bueno, también vienen en representación de los compañeros y las compañeras.
Así que bueno, en la medida que vayamos presentando con Mariana, vamos a ir tratando de saludar a todos y a todos los participantes, porque también forma parte un poco de la construcción del debate, de la participación, y obvio, también luego le daremos las palabras para que aporten y hagan alguna reflexión que quieran hacer. Así que bueno, ahora le voy a dar la palabra a Pablo Cabral, que particularmente, como ya comenté desde el inicio, se predispuso, ni bien le tiré la idea de poder hacer esta actividad sobre esta jornada, a través de él también Redea y el CIDERCLIT, de los cuales también estamos muy agradecidos y agradecidas. Hay varios investigadores de ahí del centro en la charla también. Y bueno, él es particularmente profesor de Derecho Administrativo, director de Redea, integrante del CIDERCLIT, como ya había dicho. Y sin más, te doy la palabra, Pablo, como para que podamos seguir con el debate. Bueno, muchas gracias, Martín. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, arranco entonces. No, en primer lugar, agradecerles a ustedes que me hayan convocado y en realidad yo estoy en representación de un grupo de investigación del CIDECRIC, que estamos trabajando el tema del lawfare. Está coordinado por Alejandro Medici. Trabajamos dentro de la Secretaría de Relaciones Institucionales, está el secretario acá también, y además también un poco en representación de la revista Derechos en Acción, que bueno, estamos empezando con estas actividades virtuales. Mañana tenemos una actividad sobre la actualidad en Bolivia. Va a estar Zaffaroni y alguna gente que estuvo en el gobierno de Evo, y van a plantear una situación muy crítica del país hermano. Bueno, también un gusto estar con Margarita, con Matías, Nacho, Estefanía. Gracias Mariana, también está Carolina Moltracio, que me contactó también por este tema. Yo le voy a dar un poco continuidad al hilo que planteaba Nacho. Es la persona que más conoce la justicia federal, creo que en la Argentina, así que dio un panorama excelente de cuál es el estado actual y cuál es la propuesta de modificación por parte del gobierno. Yo lo que me voy a concentrar es en la unificación del fuero contencioso administrativo federal con el fuero civil y comercial. Y acá, digamos, son las primeras ideas que uno plantea así en un colectivo, porque es algo que tiene muy poco tiempo de trayecto, esta propuesta, por lo menos público, y genera dudas, y mi idea y propuesta es conversarla con ustedes y por ahí, a partir de eso, reflexionar en colectivo. El proyecto de reforma es un proyecto que está siendo conocido por la reforma de la justicia penal. O sea, uno habla de este proyecto y está pensando en Comodoro Pi y en los jueces federales penales. Pero también se modifica, como explicó bien Nacho, a partir del artículo 41, hay una fusión del fuero civil y comercial federal con el contencioso administrativo. Y en lo que se viene, la mecánica que está utilizando el gobierno como propuesta es que no está, creo que, explicitado así, pero es así. Lo que se hace es diluir un poder concentrado en un fuero muy conservador, que es el que está en Comodoro Pi, con muchos más jueces que existen en otro fuero, y además crear nuevos cargos, con lo cual se va a oxigenar el fuero y va a haber una renovación de los magistrados, lo que va a permitir posiblemente miradas diversas, palabras con menos hegemonía o con menos poder, porque no van a ser unos pocos juzgados, sino van a ser muchos. El mismo criterio se tiene para la justicia federal del interior. O sea, vamos a diluir ese poder concentrado de un poder judicial que es muy conservador entre nuevos jueces que iremos convocando, seleccionando, etcétera, con una mirada distinta, y con otros fueros que no han tenido esa particular intervención política. Bueno, los jueces son todos políticos, pero bueno, el fuero penal federal es un fuero con mucha influencia en las cuestiones políticas y con una... no quiero avanzar sobre lo que fue el lawfare, que todos lo conocemos, pero unas consecuencias muy negativas en la intervención que ha tenido en los últimos años.
igual la relación política-poder judicial es una relación que viene desde y el poder judicial siempre. En el caso de la justicia contencioso administrativa no se crean nuevos juzgados. Lo que se hace es juntar dos fueros que están funcionando y la pregunta es, ¿cuál de los dos fueros es el fuero bueno? Digamos, porque ¿cuál es la idea de fusionar dos fueros sin agregar ni renovar la cantidad de jueces? Debe haber una idea que está detrás de eso, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Pues, digamos, va a haber la misma cantidad de juicios, nada más que en vez de dividirse por competencia y distribuirse entre los jueces de cada fuero, se van a distribuir entre todos. Entonces acá tiene que haber otra razón por la que se decidió unificarlos. La primera que podemos pensar es que hay un fuero bueno y uno que no es tan bueno. Entonces se diluiría ese poder del fuero más permisivo con el fuero que sería el que tendría otras condiciones más favorables. Yo ahí no estoy tan seguro que hayan dos fueros muy distintos en cuanto a la conformación de los magistrados. El argumento que utilizó el gobierno para unificarlo es resolver una vieja cuestión de competencia material entre los dos fueros. Había causas, esto, cuando hablamos de la justicia contenciosa administrativa, estamos hablando del control judicial del poder político, o sea, es central para nuestro sistema institucional ver quiénes van a controlar al poder político institucionalmente. Y desde los inicios de nuestras repúblicas, primero se discutía si es la misma administración la que va a controlar la administración, como era en el sistema francés o después continental, o si era el Poder Judicial el que iba a hacer la revisión de la actividad de la administración pública. Nuestro país, como saben, eligió la revisión judicial de la actividad administrativa, y a partir de ahí, bueno, fue transcurriendo el devenir de la organización del Poder Judicial en materia contenciosa administrativa hasta llegar a la actualidad en que hay un fuero especializado con esa competencia material. Es cierto que hay cuestiones que se tienen que definir si corresponden al fuero civil y comercial o al contencioso administrativo, pero según argumenta la Cámara Civil y Comercial Federal en una acordada que ahora voy a mencionar, que es lo que dice, no serían tantos. Hay un promedio de 22 causas de discusión de competencia anuales, en promedio. No sería mucho, y ese es el argumento que utiliza el proyecto del Poder Ejecutivo para unificar las competencias. ¿Qué es lo que hay detrás en esos derechos tan distintos, el derecho público y el derecho privado? Hay concepciones políticas, ideológicas, filosóficas, sociológicas, de cómo vemos la sociedad. Y por eso nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que se aplica a los particulares en igualdad de condiciones y otro que es específico para la autoridad pública, para el Estado. El derecho público es un derecho exorbitante del derecho privado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que cumplir funciones que tienden al bienestar general y para eso nuestro ordenamiento constitucional le reconoce ciertas prerrogativas que en lo que hace al Estado en juicio se manifiestan en ventajas o beneficios dentro del proceso contencioso administrativo. Pero va mucho más allá la presencia de la administración pública con un rol de privilegio que solo en el proceso. El Estado nos cobra impuestos, tiene el poder de policía, tiene toda una serie de prerrogativas o reconocimientos del ordenamiento jurídico que permiten que un determinado grupo de personas gobierne y que haga valer el interés general por sobre los intereses particulares. Entonces, en la mirada de la justicia contencioso administrativa hay la aplicación de un derecho que es exorbitante, el derecho privado, y que no se va a regular por los derechos individuales de las personas que actúan libremente en juego en un mercado, sino que va a haber una idea diferente para resolver los conflictos, que es la idea de justicia distributiva.
a diferencia del derecho privado, donde lo que juega es la justicia conmutativa, una relación bipolar, A y B, donde yo te doy esto y vos me das lo otro, la mirada de la justicia contencioso administrativa tiene, además de ver la situación concreta de las partes en un juicio, ve el interés general que está por sobre ellas. Y muchas veces se tiene que limitar un derecho de un particular para satisfacer un interés que es colectivo. Esa mecánica del derecho procesal administrativo que aplica el derecho público en los juicios contenciosos administrativos es muy distinta a la que aplica la Cámara Civil y Comercial, donde lo que hay en juego ahí no son derechos fundamentales y un Estado que distribuye, sino hay en juego dos particulares o el Estado actuando como un particular más en una discusión de igualdad o digamos, no hay ningún tipo de privilegio en las partes. El Estado argentino se reserva para la administración pública una revisión a partir de la existencia del derecho público, que reconoce estas prerrogativas. Si nosotros vamos a someter al Estado a un juicio en condiciones de un particular, estaría el Estado, digamos, dejando sin efecto todo ese bagaje de prerrogativas que el propio ordenamiento le otorga. Con lo cual, acá hay una situación en que hay que ver si va a predominar una visión de derecho público o de derecho privado para resolver los conflictos. Porque si lo que termina resultando es que el Estado va a un juicio en el cual, como sucede en muchos países, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos o en los sistemas anglosajones, donde el Estado es un particular más, bueno, hay una mirada política e ideológica respecto de cómo se controla a la administración pública y cómo se regulan las relaciones colectivas y humanas dentro de nuestro país. Cuando se discutió la ley de responsabilidad del Estado, había muchos que pensaban que tenía que estar esa norma dentro del Código Civil, que es una norma de derecho privado. Y estuvieron bien cuando finalmente la sacaron como una norma de derecho público, porque tiene diferencias. No es lo mismo la responsabilidad de un particular que la responsabilidad del Estado, porque el Estado somos todos y porque el Estado actúa a veces generando daño para satisfacer el derecho de toda la comunidad. Entonces, las pautas, hay mil cuestiones que diferencian cuando estamos dentro del derecho privado o del derecho público. La pregunta es, al unificarle estas dos competencias, ¿qué va a predominar? ¿Una mirada de derecho público o una mirada de derecho privado? ¿Se va a publificar las relaciones que antes iban a una regulación de derecho privado o se van a privatizar las regulaciones que antes estaban alcanzadas por una normativa de derecho público? Y el resultado de eso va a ser que tengamos un Estado más fuerte o que tengamos un Estado más débil. Yo creo que la mirada que tiene el Estado, el gobierno actual, es una mirada de reforzar las funciones del Estado. Con lo cual tengo la expectativa de que digamos, el resultado de esto sea positivo en cuanto a reconocer todas las facultades y prerrogativas que tiene el Estado para garantizar derechos fundamentales. Yo sé que me estoy yendo de tiempo, pero voy a simplemente decir lo que dijo la acordada de la Cámara Civil y Comercial, que hizo 3 argumentos, y voy a dejar una pregunta para que lo pensemos, por los cuales está en disconformidad con el proyecto de reforma. Es la Cámara Civil y Comercial Federal. Dice, bueno, primero a mí no me convocaron para ver si tenía algo que decir. Y después, la acordada, que no es una sentencia, es una decisión administrativa del Poder Judicial, en este caso de la Cámara, después dice, bueno, enterado por los medios, algo medio raro, que está este proyecto, queremos dar una opinión. Como no nos llamaron, la vamos a decir a través de acordada. Básicamente no están de acuerdo, y dicen que les afecta la especialidad que ellos tienen, que están acostumbrados a temas marítimos, o la competencia que no les vengan con cosas raras que hay que ponerse a estudiar, que yo no sé cómo es. Ese es un argumento, el de la especialidad. Da para otro tema, porque nosotros en la provincia de Buenos Aires luchamos por la creación de un fuero contencioso administrativo especializado, con muchos argumentos en favor de la especialidad. Yo tengo
mis dudas si son estos fundamentos que tienen que ver con una mejor resolución de conflictos o son aquellos otros que tienen que ver con una mejor, una menor cantidad de estudio de temas. Es decir, bueno, no me vengan, yo ya conozco estos temas. Eso, bueno, es discutible. Lo que sí no es discutible de los planteos que hacen, también dicen que les va a generar un conflicto con los empleados, que van a tener que empezar a capacitar, los que no tienen medios para resolver tantos temas nuevos. Bueno, eso también me parece que es un argumento menor. El argumento que sí plantean fuerte, y creo que este puede dar un lugar a una discusión sobre la constitucionalidad del proyecto, es aquel que dice, ustedes están afectando el principio de juez natural. ¿Por qué? Porque nosotros rendimos por el proceso de selección constitucional para ser jueces civiles y comerciales. Entonces ustedes están cambiando la competencia y están afectando los derechos de los particulares que tenían la expectativa de que la competencia de estos jueces iba a ser únicamente para aquello que fuera civil y comercial. Lo mismo se podría decir para el contencioso. Esto es para mí es un argumento errado, porque si no, cualquier cambio en la determinación de la competencia material implicaría una afectación de la garantía del juez natural. Y esto nunca podría ser así porque se viven cambiando las competencias materiales. Y les doy un ejemplo. El criterio para determinar la competencia material del fuero contencioso administrativo federal es el criterio del derecho aplicable. O sea, siempre que haya derecho administrativo va a ser competencia del fuero contencioso administrativo. Con lo cual, el legislador, al dictar una ley que es de derecho administrativo y que, por ejemplo, regula las telecomunicaciones, doy un ejemplo así, automáticamente está otorgándole una competencia material a esos jueces que antes de esa ley no la tenían. Con lo cual ahí se estaría violando también, con cada norma nueva de derecho administrativo que el legislador sanciona, habría una modificación que afectaría la garantía del juez natural. Yo creo que eso, si bien a una primera lectura parece que tuviera algún tipo de razón, la afectación, en realidad si uno lo piensa, me parece que es un argumento falaz y que no podría tener impacto en una futura revisión de la constitucionalidad de la ley, salvo que los que dijeron esto son jueces de Cámara Federal, o sea, lo más alto de la magistratura, con lo cual le están diciendo, mirá que esto viola el derecho al juez natural. Bueno, perdonen si me extendí en el tiempo, gracias, y continúo a la espera de alguna pregunta. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, bien. Siguiendo un poco con el tema de los agradecimientos, ya hice un agradecimiento general a todos los participantes. Queríamos agradecer también a María Eva Guida, que es docente notarial, que también se sumó de la facultad, también se sumó a la charla, a Leonardo Vítola, que es secretario del Juzgado de Familia número 8 y también profesor de familia, y bueno, también seguir agradeciendo a todos y a todas en la medida que vamos haciendo las presentaciones. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Margarita Jarque, que es directora del programa de litigio estratégico de la Comisión Provincial de la Memoria, que además también, se especializa en derechos humanos, y bueno, es una compañera con la cual ya venimos particularmente caminando hace un tiempo en compromiso profesional, así que directamente te voy a dar la palabra, Marga, como para también poder hacer más integral el debate que hace no solamente a la cuestión de la norma, sino también a ir pensando la reforma judicial y la democratización de la justicia de una manera interdisciplinaria y dentro de las distintas ramas de la abogacía. Así que, Marga, creo que ahí estás, para que te bloquee de vuelta el tema. A ver, ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. No voy a saludar a los que conozco, pero son varios, así que también es un placer estar compartiendo este momento y esta reflexión que creo tan interesante. Por suerte ya los dos colegas que hablaron precedentemente hicieron como una explicación, me parece muy clara, digamos, de qué se trata la reforma, y también, digamos, parece que eso nos permite avisorar quizás algunos problemas en llegar a puerto con esta reforma, ¿no? Pero bueno, lo importante creo
yo, que más allá de la propuesta que hace nuestro presidente, me parece que podríamos empezar a leer esta reforma como una oportunidad. Creo que por lo menos los abogados y abogadas debiéramos tomar ese desafío y debiéramos animarnos, convocarnos a pensar cuáles son los otros aspectos del Poder Judicial, de la justicia, como lo querramos llamar, que merecen ser puestos en tensión. Cuáles son los verdaderos problemas, un poco esta predominancia de Comodoro Pi como, por supuesto, un mojón de la justicia muy necesario de resolver, con una técnica que pretende de algún modo resolver esa concentración de poder y esa suerte de asociación ilícita, me animaría a decir que funciona en Comodoro Pi. Lo cierto es que tenemos otra cantidad de problemas, y creo que fundamentalmente los que estamos acá debemos tener una cantidad de otros problemas quizás mucho más pequeños, mucho menos visibilizados que la problemática de Comodoro Pi, no solamente en la justicia federal, sino también en la justicia provincial, en la que me animo a decir ejerceremos quizás la mayoría de los que estamos acá. Entonces me parece esto, me parece destacar la idea de disparador, oportunidad, poner en la agenda aquellos temas que no solamente nos involucran como abogados y abogadas, sino que también involucran a quienes nosotros representamos ante la justicia, aquellos que vamos a reclamar, con quienes vamos a reclamar justicia, ya sea en cualquiera de los fueros. Entonces, en primer lugar, me parece que tomar esto como un punto de partida resulta necesario, ¿no? Cuanto menos necesario. En esta idea de empezar a pensar entonces una idea de reforma integral de la justicia. En este sentido, esta máxima que sería no todos los problemas de la justicia son Comodoro Pi, me parece interesante pensar algunas cuestiones. Una de las cuestiones me parece que es atávica, pero que es necesario pensar, es la autopercepción que el Poder Judicial, casi sin excepciones, tiene de sí mismo. O sea, esa autopercepción de un poder superior, no solamente en relación al resto de los poderes, ese poder que se ejerce, digamos, como con una mayor voracidad en Comodoro Pi, pero que puede verse en los distintos fueros y en las distintas jurisdicciones. Me parece que eso es algo que es interesante y que hay que ver desde dónde, desde qué propuestas y desde qué discursos podemos empezar a combatir. No es una cuestión fácil, por supuesto, la que planteo, pero me parece que es necesario por lo menos que las discutamos. En este sentido me parece que hay esto que decía, la autopercepción del Poder Judicial, que es como una suerte de casta, ya creo que fue dicho por acá, una suerte a veces, creo que realmente se sienten miembros de una realeza, y hablo en términos generales, por supuesto que no involucra a todos y todas los miembros del Poder Judicial, pero creo que hay una tendencia generalizada en este sentido, la distancia, en definitiva, como abogados y abogadas somos auxiliares de la justicia, la distancia que se establece desde quienes son jueces, fiscales, con los abogados es realmente una distancia abismal, fundamentalmente cuando se trata de causas en las cuales reclamamos derechos de quienes más desprotegidos están. Pienso en la violencia institucional, que es el campo en el que trabajo, pero también podríamos pensar en los derechos económicos y sociales, anda Alejandro por ahí que es Rusconi, que es su campo de acción, el tema del acceso a la tierra, a la vivienda. ¿Qué sucede con la justicia cuando llegamos, accedemos a ella con este tipo de reclamos y con este tipo de representaciones? Así que me parece que hay muchas cuestiones que están invisibilizadas en lo que es la gestión de la justicia, que es importante empezar a ponerle nombre, apellido y un puntito en la agenda de lo que queremos realmente discutir. Otro tema que se me ocurría pensar es un poco de qué hablamos cuando hablamos de democratización de la justicia. Creo que también este es otro concepto que hay que ponerlo en tensión, porque a veces en el mundo de colegas se suele pensar la democratización de la justicia desde un punto de vista individual, o sea, qué posibilidades tengo yo de llegar a ser juez, si no soy un hijo de un juez. Entonces, digo, me parece que hay algo ahí que también hay que poner en tensión, es decir, es realmente, creo que Nacho inicialmente lo planteaba, esta idea de la idoneidad, es solo la idoneidad
lo que tenemos que mirar, o lo que debe mirar el Estado para designar a sus jueces y a sus fiscales? ¿Es solamente la idoneidad o hay otro cúmulo de valores? Y se me ocurría incluso pensar también en algunas cuestiones de estándares que podríamos llegar a pensar. ¿Por qué no pensar no solamente que el conocimiento de los derechos humanos, sino también el testimonio en relación al respeto de los derechos humanos puede ser una medida para designar a alguien juez o un fiscal, no solamente el 0,21 más de puntaje en un concurso? Entonces, creo que, bueno, estas son cuestiones que tienen que ser puestas en tensión. Otro de los temas que me parecen también importantes es discutir un poco qué pasa con otros mecanismos que están en torno del propio aparato judicial y que son muy significativos e importantes. Me refiero concretamente al Consejo de la Magistratura, en lo que hace a la designación de magistrados, y me refiero también, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a lo que es el denominado sistema o jurado de enjuiciamiento de magistrados, y las composiciones que tienen estos órganos. En tanto nosotros no ampliemos la mirada y podamos estar poniendo en cuestión estos dos mecanismos que con diferentes formas a lo largo y a lo ancho de la Argentina son quienes tienen estas facultades, me parece que no vamos a estar llegando un poco al fondo del tema, o no vamos a estar generando una agenda más real y más representativa. En ese sentido, creo que hay muy pocas experiencias en el caso de lo que son los jurados de enjuiciamiento que integran algo más que lo que sean abogados, abogadas y representantes de las mayorías políticas. Así se integran en general. Y bueno, obviamente que la integración de legisladores tiene que ver con la representatividad, digamos, de las distintas fuerzas políticas en las cámaras, pero lo que sucede muchas veces, y estoy hablando con conocimiento de causa, es que hay alianzas que se generan en torno de sacarse de encima jueces incómodos. En La Plata tenemos el caso del ex juez Luis Arias, que fue víctima de un proceso en ese sentido, como también fue víctima y fue puesto en el foco con un sentido ejemplificador, es decir, ¿qué sucede cuando un juez le discute a un fiscal de la provincia de Buenos Aires qué es lo que hay que hacer o cómo hay que desalojar, o la humanidad que debe aplicarse cuando se realizan un desalojo violento, como se realizan la mayor cantidad de los desalojos violentos en la Ciudad de La Plata, o cuando se permite cuestionar al propio Estado provincial diciendo acá se están ocultando cifras en relación a las personas muertas con motivo de la inundación en La Plata? Entonces, me parece que ahí hay varias cuestiones que nos llaman a la reflexión en ese sentido. La otra cuestión que me parece también es esto de, bueno, hay algo que sería, bueno, cómo involucrarnos, no solo los abogados y las abogadas, sino la sociedad en su conjunto respecto a una discusión de la justicia. Eso es un poco complejo, pero creo que también hay algo que tenemos que discutir en ese sentido. Seguramente los ámbitos de las facultades específicas de la universidad son un lugar donde dar estos debates, me parece, y donde generar ideas en torno de esto, como también me parece que los colegios de abogados tienen que ser un lugar donde discutir la justicia, y no simplemente donde, porque bueno, esto es a colación de que en el jurado de enjuiciamiento las representaciones de abogados no son, ninguno de nosotros vamos a ser sorteados para ir a un jury de enjuiciamiento, o sea, hay conjueces que son designados políticamente por los colegios de abogados, entonces esto también es una maquinaria de negociación al momento de votar en un jurado de enjuiciamiento. Creo que estos mecanismos son un poco los que son necesarios visibilizar en aras de esta idea de poder problematizar un poco más allá la justicia. Obviamente que si miramos Comodoro Pi, aparece como muy clara esa tensión y esa presión, digamos, que se ejerce muchas veces sobre los magistrados y muchas otras veces se ejerce sobre el poder político, según sea el interés, en relación, digamos, a determinadas causas que son las más resonantes. Pero eso no tiene que inhabilitarnos a ver que también en las causas
que se manejan aquí en 7,56, en 13, también hay pequeños micropoderes políticos que inciden en las decisiones o que buscan incidir en las decisiones. Tenemos un diario local que básicamente genera agenda, ¿no?, con el tema judicial. Genera agenda, genera también adhesión pública, lo mismo que sucede con los medios nacionales, en razón de la reforma en este momento, de las cuestiones de discusión respecto de la justicia, o de la instalación de la idea del lawfare, digamos, esta detracción de toda idea innovadora respecto de pensar y repensar la justicia. Creo que el proyecto en discusión ahora, un poco está viviendo esos cimbronazos, ¿no? Esta idea de cuestionar al Consejo Consultivo, creo que es el nombre técnico que tiene, que en definitiva no tiene un valor vinculante, sino meramente, como su propia palabra lo dice, aconsejar. Creo que esa crítica que se hace cuando se dice que Arlanian es el abogado, por ejemplo, de un preso K, en definitiva se obvia decir que fue uno de los jueces del juicio a las juntas. Entonces creo que ahí hay una cantidad de cuestiones, o uno de los ministros más progresistas que tuvo la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad. Creo que esa cuestión ya está de algún modo queriendo inhabilitar estos debates. Creo que entonces esto es importante desentrañarlo y ponerlo en tensión. Bueno, creo que un poco estos son mis aportes para ampliar la mirada respecto de la justicia, del Poder Judicial. Perdón si por ahí lo provincialicé un poco, pero creo que es una profunda necesidad la que tenemos, poder mirar la justicia provincial también, ¿no? Y bueno, y quizás aprovechar estos vientos de cola nos pueda venir bien para eso. Bueno, por ahora nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Marga, por la claridad, la precisión. Ahora aprovecho también para saludar a algunos compañeros y compañeras que nos acompañan. Martina Pose, graduada de la Universidad Nacional de Comahue, también a Rosario y Agostina, también estudiantes de esa universidad, a Daniel Alonso, graduado de la UNICEN, a Graciela Furlotti, graduada de la UNCUYO, de Mendoza, y a Pedro Laununda, litigante del Departamento Judicial de Junín. Y ahora voy a presentar a Matías Sucunza. Él es abogado, investigador del Centro de Investigación de Derecho Crítico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, y colaborador también del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Así que le voy a pedir a Martín si le habilita el micrófono para que pueda hacer uso de la palabra. Ahí estoy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a Letra Viva, por la invitación. Es un placer estar compartiendo esta tarde un tema que por lo menos para muchos y muchas de nosotros es no solo atrapante, sino comprometido por todo lo que implica y por cómo creemos que debiera darse esa discusión y llevarse adelante. Si uno tuviera que preguntarse por qué reformar la justicia, yo creo que es la primera pregunta que uno debiera hacerse. Esbozaría dos grandes órdenes de razones. En un primer lugar, diría que hay que reformar la justicia por lo que la justicia es. Ese sería como el primer gran orden de argumentos que nuclea una serie de subargumentos. El primero es que hay que reformar la justicia por lo que la justicia es, porque la estructura judicial y la organización judicial es una estructura del siglo XVIII. Entonces, si partimos de esa premisa, podemos explicar por qué después aparecen objeciones de es una estructura elitista, es una estructura burocrática, es una estructura oscura, es una estructura impermeable a la crítica interior o exterior. Entonces ese es un primer gran argumento. Estamos trabajando con una estructura que está anclada en el ideario del siglo XVIII. Y esta estructura está anclada en ese ideario en todas sus facetas. En su faceta de gobierno, es un poder que sigue administrando. Ustedes fíjense que la Corte Suprema, a pesar de la claridad de la reforma del 94, atribuyéndole al Consejo de la Magistratura la administración de los recursos, no ha sucedido. Entonces, en su faz de gobierno ahí hay un primer punto, la concentración de poder en una estructura aristocrática, pero también eso se replica en sus otros dos lugares.
Es una estructura burocrática, oscura y elitista en su administración o en su ejercicio jurisdiccional también. Si ustedes van a analizar hoy cómo se organiza la estructura judicial, lo que van a encontrar es una estructura colonial piramidal. Es decir, juzgados organizados de manera vertical, donde hay una cabeza que concentra todo el poder jurisdiccional y todo el poder administrativo. El juez, la jueza es quien administra, es quien nombra al personal, quien compra las resmas, quien dicta sentencia, ¿sí? Todo bajo una estructura donde todo está en poder de ese juez o jueza, que en realidad es o replica la idea del señor o señora feudal, otra vez del siglo XVIII. Entonces ahí hay una confusión enorme, que es esta no decisión entre funciones jurisdiccionales o administrativas que le atribuye a todos los jueces y juezas un enorme poder. Y eso también, esta estructura se replica también en su ejercicio jurisdiccional, es elitista. Cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, los instrumentos que se han incorporado, como las audiencias públicas, los amicus curiae u otras herramientas, ve que la utilización de esos insumos, de esos institutos, es absolutamente discrecional. Acá esto no es opinión, sino que es dato. Si ustedes leen el estudio de Benedetti y Sáenz sobre las audiencias públicas que hizo la Corte, desde el 2004 al 2014, la Corte solo llamó audiencias públicas en 20 casos. A la Corte Nacional ingresan 18.000 casos por año promedio, ¿sí? Solo llamó audiencias públicas en 20 casos. ¿En cuántos? Y ese estudio no solamente demuestra cuantitativamente lo que pasó, sino cualitativamente lo que pasó. Ese análisis básicamente demuestra que de esas 20 audiencias que se llamaron, solo utilizaron los argumentos, las razones dadas en las audiencias en 4 casos, ¿sí? En los demás hubo subutilización, obliteración de las voces, asimetría de trato. Lo mismo pasa con los amicus. Ahora estoy llevando adelante una investigación, y si ustedes ingresan a analizar cuántos se han llamado desde 2004 a la fecha, en el 2013 se modifica, pero solamente hay 14 audiencias. Después el uso es totalmente discrecional por parte de la Corte. Esto tiene que ver con una estructura judicial, otra vez que está anclada en ese ideario del siglo XVIII, que obviamente es una estructura sumamente problemática. Otra de las cosas que uno diría de por qué la justicia hay que reformarla, por lo que la justicia es, y porque nosotros tenemos problemas en también, por ejemplo, los procesos de selección. Los procesos de selección, supuestamente lo que tendemos a hacer es un análisis meritocrático. Llamamos un concurso de oposición, analizamos antecedentes, entonces pareciese que escogemos a los mejores. Acá yo recomiendo, tanto para el análisis del proceso de selección como para el análisis de rendición de cuentas, ¿sí?, que son 2 factores centrales para entender por qué hay que reformar la justicia, los estudios de la UNPAS, ¿sí? Mauro Benente, como director de ese instituto, de ese laboratorio en la Universidad General de José C. Paz, hizo 2 estudios, llevó adelante 2 estudios que son muy elocuentes porque brindan datos muy concretos sobre esto. Respecto del proceso de selección, ¿qué dice o qué demuestra? Que en la mayoría de los casos, si a nosotros nos preocupa el género, si a nosotros nos preocupan las teorías de la justicia de la distribución, esas cosas no se analizan en ninguno de los concursos, ¿sí? En el 93% de los concursos que se llaman o que se toman, no hay preguntas sobre género, no hay preguntas sobre teorías de la distribución, no hay preguntas sobre problematizaciones vinculadas con igualdad, si ustedes quieren, que es uno de los temas que nos convocan. Bien, eso habla mucho. Y no solamente eso, después de que hacemos los concursos y supuestamente escogimos a las mejores personas para los cargos, ese estudio también demuestra que en 2 de 3 de los casos la entrevista personal cambia el orden de mérito. Por lo tanto, también es ridículo que supuestamente hagamos proceso de selección donde escogemos a los mejores, que en realidad no lo son, porque no hay evaluación real de esa meritocracia o de esa formación, elegir a las personas más aptas, sino que en el momento de las entrevistas, en 2 de 3 de los casos se cambia el orden de mérito absolutamente, ¿sí? Y en rendición de cuentas pasa lo mismo. Esto también es muy elocuente ahí. Solo les doy un dato que es muy llamativo. Ustedes saben que el jurado de enjuiciamiento enjuicia, valga la redundancia, aquellos hechos delictivos muy resonantes, ¿sí? Por los cuales una persona, un juez, una jueza debe enfrentar cargos, comisión de delito, etc.
Bueno, hay otra serie de casos que tramitan ante el Consejo de la Magistratura, que son denuncias entre comillas menores, pero que tienen que ver con el ejercicio directo de la función, esto que hablaba Margarita, por ejemplo, del trato, etcétera, etcétera. Y este estudio que revela, por ejemplo, en un análisis que va del 2014 al 2017, 4 años, que sobre esas se hicieron 1.126 denuncias. De esas 1.126 denuncias, solo se llevaron adelante 4 investigaciones. Y de esas 4 investigaciones solo se aplicaron 2 apercibimientos. Esa es la manera en que rinden cuenta. Es decir, otra vez vemos una estructura judicial anclada en el ideario del siglo XVIII, con estructuras sumamente burocráticas, oscuras, elitistas, que no rinden cuentas a nadie, ¿sí? Por lo tanto tiene un manejo absolutamente discrecional, con un proceso de selección muy defectuoso. Y sumo un argumento más de por qué hay que reformar la justicia en sí, porque el modelo procesal de reglas de discusión sobre el cual está parado la justicia está agotado, ¿sí? Los códigos procesales civiles y comerciales, los demás códigos existentes, salvo el penal con la introducción del sistema acusatorio, están agotados, no sirven para resolver conflictos individuales y menos aún los conflictos colectivos. No tenemos ley de procesos colectivos, esto entre comillas, ¿no? Pero esto es un punto muy relevante. ¿Por qué? Porque insisto con esta idea, el modelo procesal, la forma en que el Estado está pensando a través de la justicia abordar la conflictividad en su dimensión individual o colectiva, está agotado. Ese proceso, ¿por qué se caracteriza? Por ser un proceso netamente burocrático, ritualista, pensado bajo un eje netamente patrimonialista, donde los derechos son mercancías, ¿sí? Entonces, ese modelo, pensado hacia el pasado, histórico, ¿sí? Está totalmente agotado. Entonces, ¿por qué reformar la justicia? Por lo que la justicia es, que son todas estas cosas. Pero también hay que reformar la justicia por todo lo que la justicia no nos va a poder dar jamás para cumplir con todos los compromisos y arreglos que hemos asumido y que se han afianzado y potenciado con la reforma del 94 para adelante. ¿Sí? El proceso de constitucionalización del derecho, de convencionalización del derecho, con toda la marca de agua que trae consigo ese proceso, te voló por el aire. Si ya tenías problemas, porque la justicia, por lo que es en sí, no te puede dar respuestas, el proceso de constitucionalización te terminó de volar por el aire esta estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el proceso de constitucionalización supone que la labor interpretativa sea fundamental, ¿sí? Te diluye el valor de la ley como antes pasaba, como fuente primordial, porque ahora aparecen la Constitución, las convenciones, ¿sí? Otras fuentes jurídicas. Todo esto te problematiza y te potencia, te diluye la idea de división entre política, ¿sí? Y lo jurídico, que hoy hablaba Pablo. El paradigma del enfoque de derechos que dicen, miren muchachos, la gente ya no tiene más necesidades, ahora tiene derechos. ¿Y qué son los derechos? Obligaciones jurídicas exigibles y justiciables, a través de distintos mecanismos. Entonces, ¿eso qué te hace? Que toda discusión hoy ya no sea ni política ni moral, sino que sea jurídica. Por lo tanto, aquella histórica forma de sacarte conflictos de encima diciendo que hay cuestiones políticas no justiciables, que hay derechos subjetivos, intereses legítimos, voló por el aire y potenció de forma radical al poder que tiene el Poder Judicial para intervenir en los conflictos. ¿Se entiende? Entonces, hay una serie de desafíos que genera todo este cambio de paradigma en términos de exigibilidad de derechos, ¿sí? Que deja al desnudo la falencia que tiene el Poder Judicial y justifica tener que pensar en otro tipo de modelo que nos permita dar respuestas. Un modelo, por ejemplo, donde el ejercicio del poder sea muchísimo más horizontal, un modelo que, por ejemplo, escinda la labor jurisdiccional de la administrativa, un modelo, por ejemplo, que piense en mecanismos de discusión mucho más ampliados, un modelo que en caso de los conflictos colectivos piense en soluciones mucho más dialógicas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que reformar la justicia por todos los defectos que la justicia tiene en sí, que son muy profundos, desarreglos muy profundos, que dejan al desnudo este pacto liberal conservador que ha primado las estructuras y la judicial por excelencia,
pero también hay que transformarlo. ¿Por qué? Porque todos aquellos desafíos que tenemos en materia de derechos humanos, constitucional, convencional, en términos de maximización de la autonomía personal y el autogobierno colectivo, esta justicia no nos sirve. Este tipo de organización de poder no nos sirve. ¿Cómo reformar esa justicia? Y hoy Margarita decía, la palabra acá es integral. La reforma, la justicia tiene que ser integral. No hay otra manera de llevarla adelante. ¿Pero por qué? Porque obviamente todos los factores son subsistemas que están interrelacionados. Yo no puedo, por ejemplo, profesionalizar una estructura y escindir si tengo jueces y juezas horribles. Entonces necesito mejorar el proceso de selección. No puedo mejorar el proceso de selección si después no le rinden una puta cuenta a nadie. ¿Sí? Entonces necesito mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, porque si no, hacen lo que quieren como quieren muchachos y muchachas que tienen un cargo de forma vitalicia. ¿Se entiende? Entonces la reforma a la justicia tiene que ser integral. ¿Qué lectura crítica hago ahí yo? Y que me sorprende que el proyecto de reforma que manda el Ejecutivo, yo creo que ahí hay dos cuestiones por las cuales me resulta, entre comillas, objetable. Una primera objeción del proyecto que manda el Ejecutivo objetable es en términos políticos. Como dijo hoy Nacho al principio, Alberto Fernández, el gobierno, el oficialismo, hizo de esto un tema de agenda. Y sobre esto, entre comillas, diría que hay mucho consenso político, social, académico, por más que sea un tema que siempre ha estado monopolizado por ciertas sectas que se han tratado más sobre esto. Creo que hay consenso porque todos sabemos que esto funciona mal. Después habrá que ver el diagnóstico, cuánto se sabe y cuánto no. Y entonces en términos políticos me resulta llamativo porque era sabido que si se presentaba este proyecto de esta manera, ibas a tener las operetas de los lobbies mediáticos, de los lobbies políticos y demás. Cuando vos bien sabías, el gobierno sabía, que la lectura era una reforma integral. El gobierno bien sabía la experiencia de la ley de medios y otras tantas, que son discusiones que obviamente ponen sobre el tapete muchos intereses. Entonces, que esto no iba a ser un tema sencillo. Entonces, políticamente me llama la atención. Quizás hubiese sido más acertado, y esta es una opinión personal, que hubiese conformado el Consejo Consultivo y ese Consejo encomendarle un estudio integral y a partir de ahí trabajar. Pero bueno, yo creo que ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si bien el anuncio, la idea es una reforma a la justicia integral, el primer instrumento que pone sobre la mesa, ¿sí?, políticamente es sectorizado, parcial y sesgado. Y técnicamente sí también es objetable ese proyecto, y lo digo desde mi perfil académico, por más que mi compromiso sea con una reforma a la justicia, diría casi total. ¿Por qué? Porque yo escuchaba a los chicos y a Margarita también, y yo digo, miren, está todo bien, pero la reforma penal económica es más de lo mismo. ¿En qué sentido? El problema no es tener más bocas de expendio, el problema es la estación de servicio. Vos el problema que tenés no es que tenés pocas boquitas para servir nafta, el problema que tenés es que la estación de servicio no va más. El modelo de gestión, de la gestión judicial, de cómo se administra un juzgado, no es ni más ni menos que la expresión técnica de la concepción de poder que vos tenés. Entonces el problema que tenés es que creás más juzgados, pero mantenés la estructura de concepción del ejercicio de poder, ahora diseminado en muchísimo más órganos, pero eso no te resuelve el problema. Y también es falso que eso te desconcentre el poder. Ahora tenés más gente con más poder, diluida en más personas, pero eso no quiere decir que no los puedas controlar. Y además también es objetable, ¿por qué? Porque el sistema acusatorio tiene una serie de exigencias que no abastecés de esta manera. ¿Cuáles son las exigencias? Miren, señores juezas y juezas, ustedes tienen que ir a tomar audiencias y dictar sentencias. No tienen que administrar, no tienen que tener, por eso en estos términos, también es objetable el proyecto. ¿Por qué? Porque uno hubiese esperado que acá se cindan las funciones jurisdiccionales y administrativas, se profesionalice la gestión judicial, que no quede en manos de los jueces, ese tipo de reformas que son las que exige un sistema acusatorio en lo penal y las que existe el sistema de justicia no penal en todas las ramas también. También es objetable técnicamente porque hoy Pablito hablaba sobre esta fusión entre contencioso administrativo y civil y comercial. Cuando uno lee el proyecto, el argumento es la atribución de competencia.
Entonces, si yo hubiese estado asesorando al presidente, le digo, mire muchacho, acá hay que afinar el lápiz en el factor de atribución de competencia. Esclarezcamos mejor qué función administrativa, pero no hagamos esto, porque obviamente, y esta es una lectura, ¿no? Porque además el contencioso administrativo de civil y comercial es el tren fantasma y Frankenstein. Entonces, ahí tenemos un problemón, pero el problema es afinar lápiz. Si tu argumento es, no está claro si es derecho público o derecho privado, entonces como hay muchos conflictos de competencia, vamos a unificarlo, no. Afinar lápiz con el factor de atribución de competencias y listo. Y también es un problema, por último, y ya voy cerrando para no extenderme con el tiempo, esta idea de, también me parece súper valioso que Nacho lo mencionaba, las reglas de conducta que incorpora. Está todo bien, pero eso también es en algún punto es fetichismo normativo. Todas esas reglas ya las tenemos. Si las queremos volver a recordar, está muy bien, pero establecerlos en una nueva norma no va a cambiar conductas ni prácticas. Las conductas y prácticas se transforman generando incentivos y desincentivos, controles, responsabilidades adecuadas para transformar esas conductas. Entonces, para eso esto no nos alcanza. ¿Qué creo que debiéramos hacer todas aquellas personas? Nosotros decía el CRIT, como Pablo decía, y estamos llevando adelante un estudio sobre lawfare. El lawfare no es ni más ni menos que una modelización de todo esto que estamos hablando. El lawfare, de alguna manera, cataliza todos estos desarrollos estructurales, los cataliza, ¿sí? Pero, ¿qué deberíamos hacer quienes estamos involucrados? Y yo creo que la primera cosa es recuperar y la agenda de la reforma judicial, sostenerla y empujarla. Eso me parece fundamental. Creo que dentro de esa, recuperando esa idea, creo que lo que tendríamos que apuntalar, como decía Margarita, es que esta recuperación de la agenda de una reforma judicial, este espaldarazo que hay que darle, tiene que ser integral, ¿sí? Entonces, yo creo que para darle legitimidad política hay que generar acuerdos políticos muy grandes y sobre todo divulgar y democratizar la palabra para que se comprendan estos desarreglos profundos de los cuales hablamos. Otra cosa que trataría de hacer, que es muy problemática, es evitar los reduccionismos. Para los que venimos de los mundos no penales, es un problemón, porque cada vez que hay una reforma a la justicia acá, se lleva a las luces el mundo de lo penal, y la realidad es que yo diría que en cantidad es más importante la otra conflictividad, pero sí tenemos ese gran problema que es evitar el reduccionismo de que las reformas a la justicia pasan por el mundo penal, que no es el único, ni siquiera diría el más importante en cierto sentido. Y lo último que diría es que esta reforma, además de ser integral, debería maximizar la igualdad y democratizar. ¿Y esto qué supone y qué quiere decir? Y básicamente generar durante todo el proceso, durante todas las instancias existentes, mecanismos para generar un mayor ejercicio de derechos, un mayor ejercicio igualitario de derechos y un ejercicio del poder más horizontal. Creo que la clave para la reforma de la justicia, si yo tuviera que decir algo por dónde pasa, es por generar y devolver el poder a la gente en su persona y al pueblo en su conjunto. Todas las instancias de las cuales discutimos, reestructuración de la estructura judicial como organización y gestión, mecanismos de selección, un mecanismo de rendición de cuentas, participación de las personas en el proceso, todas tienen que tener un eje transversal que es devolverle a la gente el poder. ¿Qué significa esto en concreto? Por ejemplo, y que en un proceso judicial, ¿sí?, en una audiencia, cuando un amicus va a dar argumentos para justificar una decisión en un conflicto por tarifas de gas, los jueces tengan que tratar los argumentos. Desde esto, muy chiquitito, eso significa hasta, por ejemplo, participación, jurado de enjuiciamiento, ¿sí?, juicio por jurado, o participación en mecanismos de selección o rendición de cuentas de gestión. Muchísimas gracias y perdón. Muchísimas gracias, Matías, por tu gran aporte. Ahora, antes de pasar a la última expositora, quiero aprovechar para saludar a Emiliano Leighton, de Compromiso Profesional, que también nos está acompañando, a Fernanda Cabrera, del MIDLES La Plata, a todos los compañeros y las compañeras del seminario de la Facultad
de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Y si pueden y quieren, yo les voy a pedir que vayan prendiendo las cámaras, así mientras escuchamos la última exposición, nos vamos viendo y podemos hacer luego el intercambio. Ahora va a estar disertando para nosotros la abogada Estefanía Alba Nájera, docente de Derecho Penal 1 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, y es parte de la red de profesoras también de la FURSOC. Así que te damos la palabra, Estefanía, para que puedas exponer. Bueno, entiendo que me escuchan bien, agradezco la invitación. Es difícil estar última, la verdad es que me llené de papeles acá, tengo la manía de anotar todo y de preguntar todo. Encima Matías acaba de decir que la estrella no era el derecho penal, y lo comparto, pero justo yo penalista entro, así que es difícil, pero no importa. Me gustaría, o sea, tenía unos puntos para charlar, no me quiero demorar mucho, pero también me parece importante poder hablar sobre un poco lo que fueron hablando los compañeros y compañeras, que bueno, algunos conozco, algunos no, pero sé que son grandes personas abocadas al estudio de lo que tiene que ver con la justicia, la profesión, la academia, bueno, la docencia, etc. Me gustaría tomar palabras de Margarita para empezar. Ella habla de, bueno, la reforma como un punto de partida, y eso me parece interesante. ¿Por qué? Porque a mí me parece que hablar de una reforma, de la reforma, es un tanto arriesgado, ¿no? Porque vamos a hacer la reforma y después, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Dónde metemos todo lo demás? La justicia, yo creo que primero habría que discutir qué es la justicia, ¿no? Pero eso nos llevaría mucho tiempo, no llegaríamos nunca a finalizar, a ponernos de acuerdo. También podríamos poner en el tapete, cuando este proyecto habla de una justicia más democrática e igualitaria, yo no me metería tanto con el tema de democrático, sino con lo de igualitario, ¿no? Y tal vez tiene que ver con venir de estudiar teorías feministas, y por ahí es donde uno empieza a cuestionarse la idea de igualdad. La igualdad supone que algo es igual a otra cosa, ¿no? Y yo ahí me da un poco de miedo. Yo quiero una justicia más igualitaria, ¿igual a qué? ¿No? Entonces, siempre es bueno empezar a cuestionar estos términos, que quizás son términos que uno discute desde el lenguaje, pero bueno, no es menor tampoco. Así que, tomando las palabras de Margarita, considero que esta reforma tiene que ser un punto de partida, considero que es una reforma que viene bien, o sea, descomprimir el poder es bueno, pero no podemos dejar de lado que estamos descomprimiendo el poder dentro de un poder, y que tenemos tres poderes más. Tenemos un poder legislativo, tenemos un poder ejecutivo, y sí, tenemos un poder mediático. Pero hoy no podemos hablar, hoy no podemos decir que los medios de comunicación no son un cuarto poder, o sea, sería hipócrita no decirlo. Voy a tomar también, la cuestión de que este proyecto habla de la modificación de la cultura judicial, y acá me parece importante, cuando hoy Nacho hablaba de que no se trata solo de las cúpulas, ¿sí? y mencionaba el ingreso democrático, y Margarita también habló de qué valores deberían tener las personas que aspiran a pertenecer a la justicia, ¿sí? Una justicia desigual en su composición, porque tiene que ver, bueno, esto también ahora lo voy a referenciar cuando hablo un poco de la Corte, tiene que ver con una cuestión del llamado techo de cristal, ¿no? Que quienes estudiamos el género lo conocemos. Hoy Nacho decía, bueno, si nosotros vemos, decimos, ah, sí, bueno, mujeres hay en el Poder Judicial. Sí, claro que hay mujeres, siempre hay mujeres, en todos lados hay mujeres, pero ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están? No están arriba las mujeres, están, pero hay que ver dónde. Entonces, eso me parece importante, también considerando que hoy tenemos una corte con una sola magistrada, ¿no? Pero bueno, ya voy a ingresar más de lleno en ese tema. Y por último, esas eran más o menos las observaciones. También me pareció importante lo que dijo Matías, como lo de la estación de servicio, ¿no? Y esto tenía que ver con un punto que yo había marcado, en esto que tiene que ver con las competencias de los tribunales penales económicos. A mí me parece importante empezar a poner en el tapete ciertos delitos de los que nadie habla, ¿sí? ¿Y por qué nadie habla de estos delitos? Porque estos delitos tienen mayor poder punitivo, matriz punitiva,
Y generalmente estos delitos, en sus cabezas, quienes cometen estos delitos son personas de mucho poder. Por ejemplo, se los suele considerar delitos complejos, ¿no? Tiene que ver con el narcotráfico, la trata de personas, la defraudación o malversación de caudales públicos, delitos tributarios, etc. La verdad es que generalmente los medios de comunicación, cuando se meten con estos delitos, se meten porque hay un retiro de cobertura, como se les suele llamar, o cuestiones políticas, ¿sí? Generalmente asistimos en los últimos días, los medios de comunicación, desde que te levantás hasta que te vas a dormir, es el pibe chorro. La verdad que el pibe chorro yo no sé cuánto poder tiene, ¿no? Me parece que acá está bueno empezar a darle importancia a determinados delitos, porque ya que el Código Penal no se va a cambiar, porque nadie se anima a cambiarlo, ¿sí? Ya que el Código Penal va a quedar obsoleto, bueno, entonces pongamos en el tapete la investigación y el tratamiento de otros delitos, ¿sí? Que hace falta también visibilizar, porque si no parece que el problema de la Argentina es la inseguridad porque te roban la billetera. Eso es un problema, por supuesto que es un problema, ¿sí? Pero no nos tenemos que olvidar de otros problemas que existen en lo que tiene que ver con el sistema penal, ¿sí? Después, bueno, si bien es cierto que el proyecto de reforma no habla de la Corte, pero lo que hace es un repaso histórico de los miembros de la Corte, ¿no? Dice, bueno, en tal año, con tal ley eran 9, con tal ley 5, y van y vienen. No entiendo por qué hay tanto fanatismo con el número de miembros, ¿no? Hoy creo que todos y todas los que pusimos hablamos de la especialidad, ¿no? Y es muy cierto, a nosotros por ahí en nuestra formación nos dan, no sé, 34, 36 materias, yo no me acuerdo, todas distintas, ¿no? Entonces, bueno, el abogado, la abogada se supone que tiene que tener un conocimiento de todo. La verdad que eso es imposible. O sea, yo me puedo dedicar al derecho penal, a lo sumo podré tocar un poquito de 2 derechos más, no más. O sea, es imposible creer que uno es multifuero y puede dedicarse a todo. Eso es un peligro. O sea, el que mucho abarca, poco aprieta, dicen, y creo que va por esta línea, ¿no? Entonces, tiene que ver con que la Corte, ¿sí? Hoy, como bien dijo Matías creo que dijo 18.000, bueno, 15.000, digo, no hay datos certeros tampoco, que no es menor, se está reformando una justicia que no tiene datos, ¿no? Cualquier persona que asoma en la investigación sabe que los datos son muy importantes para poder llevar adelante estas cuestiones, ¿no? Entonces, tenemos a muy pocos miembros en una corte que es imposible que estén resolviendo ellos estas 15.000 o 18.000 causas. Hace unos días veía una propuesta de Zaffaroni, ¿no? Que, bueno, mencionaba un número de supremos y supremas, decía 15, vuelvo a decir, a mí no me interesa tanto el número, lo que sí me parece es que hay que hacer salas especializadas, ¿no? Digo, vamos a hacer una sala de penal, vamos a hacer una sala de administrativo, vamos a hacer una sala, hagamos salas, porque me parece que además las cuestiones, las ramas del derecho se van ampliando cada vez más, ¿no? ¿Por qué no podría tener la Corte una sala de género? ¿No? Digo, ¿por qué no podría tener la Corte una sala de medio ambiente? ¿No? Empezar a especializar realmente estas cuestiones. Traigo lo de la Corte porque me parece que es un debate que hay que darlo pese a que la reforma en sí no lo trate, ¿sí? En definitiva, el poder está en manos de muy pocos magistrados y magistradas. Y por último, bueno, también acá hablé ya de esto de la paridad, ¿no? En la Corte, más allá de que la paridad la podemos discutir, porque la paridad no asegura la perspectiva de género, eso ya lo digo, pero es cierto que es necesario tener más mujeres en los altos tribunales, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, después yo me había notado un poco que sí, que esta reforma claramente es necesaria, y es necesaria cambiar, no tomarla como una única reforma y empezar a debatir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cultura judicial y la posibilidad del acceso a la justicia, el acceso a la justicia desde diferentes puntos de vista, no solo para quien acude a ella, sino para quien quiere trabajar en ella, pero también no puedo no mencionar, y cerrar ya, digo, se habla de que este proyecto estaba en agenda, pero hay que tener en cuenta que teníamos otros proyectos en agenda, ¿no? Teníamos un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo,
que no se va a tratar. Y eso sí me parece importante resaltarlo porque eso también es justicia, ¿sí? El tratar este tipo de proyectos es justicia. Pero bueno, más o menos eso era lo que quería traerles, y no demorar tanto, así se puede dar lugar a las preguntas. Rescaté un poco de lo que fueron diciendo y algunos puntos que por ahí no tienen estrictamente que ver con lo que se piensa hacer, pero que sí me parecen importantes. Me parece que son debates importantes que se tienen que dar. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Estefanía. Agradecer de vuelta a todos, a todas. Digo, hemos tenido mucha participación. La idea es, como habíamos mencionado y como Mariana comentaba antes de darle la palabra a Estefanía, de poder dar la palabra para quienes quieran, opinar, para quienes quieran consultar y también para que sea más enriquecedor el debate. Creo que ha sido 1 hora y media bastante productiva y con muchas cosas para seguir discutiendo. Y bueno, agradecerle nuevamente a todos y todas por participar. Y antes de darle la palabra a Alejandro Rusconi, que me pidió, como para iniciar, yo ahí dejo abierto a quienes quieran por privado, me van diciendo, amigo, a Mariana, y le vamos dando la palabra para hacer alguna consulta o hacer un aporte. Le dejo la invitación, que Pablo lo comentaba, para mañana, que está organizado por Redea y la Secretaría de Relaciones Institucionales, está el diálogo de la situación en Bolivia. Bueno, va a estar Zaffaroni, va a estar Guillermo Moreno, que estuvo y creo que sigue estando acá en la actividad, va a estar Gustavo Ferreira. Y bueno, la idea más que nada es quienes quieran participar también tengan esa posibilidad. Se va a estar dando por el canal de YouTube de Redea. Cualquier cosa después, Pablo, corregime si está bien la información. Y bueno, Alejandro, te doy la palabra y después a quienes quieran ir intercambiando pueden poner en el chat. Y bueno, les pido a todos los que se quieran quedar a debatir, que se queden y que aprovechemos también este espacio. Alejandro. Bueno, primero felicitaciones a Letra Viva por la organización y, bueno, y a todos los exponentes. Qué bueno tener este equipo, ¿no? Mantener lo que expusieron y la agenda, ¿no? Que es muy bueno. No, yo primero una pregunta técnica, ¿no? Pues si no voy a quedar como decía Elias Neumann, que hay gente que va a un velorio y no se conforma si no es el muerto. Lo que quiero es preguntar, ¿no? El tema en este proyecto se habla, creo, de 46, creación de 46 juzgados, 45 fiscalías, y me parece que el número de defensorías es solamente 12, ¿no? Si encontramos una respuesta ahí con el tema, me parece que hay una simetría ahí, y no sé si se salda eso, ¿no? Por una cuestión técnica. Y coincido plenamente con todo lo que se dijo, pero yo quería remarcar una cuestión de un déficit que tenemos en el tema de la justicia a partir del año 83. Y acá en grandes medidas se dijo, es que el Poder Judicial, digamos, la propuesta que había era que aquellos que habían jurado por los estatutos de la dictadura militar siguieron en funciones. Digamos, es el déficit muy grande que tiene el poder, cuando habla del poder, no es el poder judicial, es el poder político, digamos, son los tres poderes con ese déficit muy grande que tenemos, donde siguieron, y así siguieron lo que citaba Margarita, lo que citaba Matías también, la cuestión de quiénes son, la familia judicial, ¿no? Porque todos sabemos cómo llegan a jueces o cómo nombran los jueces a los amigos o familiares, ¿no? Eso se da en la mayoría de los gobiernos. Y yo estoy de acuerdo con lo que se trató la democratización, la reforma del 94, que yo soy partidario de una reforma constitucional, pero no es tema de agenda hoy. Tiene que ver muchísimo con la correlación de fuerza. Tiene que ver la discusión de la reforma del Poder Judicial también con la correlación de fuerza. Fíjense, hace unos meses estábamos discutiendo la expropiación de Vicentín y no teníamos los votos propios los votos del Frente de Todos no teníamos para la expropiación en el Congreso. Así que eso, tenemos que tener una política de construir mayoría. Por eso que se discuta esto, me pareció bien la propuesta que se tendría que haber discutido más, no desde abajo, sino con los diferentes actores, como los que estamos discutiendo hoy, para elaborar proyectos
hacerle llegar al Ejecutivo Nacional, no solo acotado en esta comisión, que está bien que elabore, pero me parece que se tiene que discutir en todos lados de esto y cómo se seleccionan los jueces. Con el tema de la reforma, es que creo que el Consejo de la Magistratura tiene que ser democrático, ¿no? Tiene que ser por elecciones, dejemos el corporativismo de lado, me parece que soy partidario de ese lado también del tema de los juicios por jurado, y después Margarita lo citaba hoy a Luis Arias, por ejemplo. Luis escribió un artículo, me llegó hoy, ¿no? Donde citaba un profesor que decía que para tener juez se debe tener un gran corazón y si se sabe derecho mejor. ¿Por qué? Dice, porque la idoneidad técnica es un requisito necesario, pero no es suficiente para seleccionar los magistrados, y dice que se tiene por seguro que en el Poder Judicial hay muchos más tecnócratas que buenas personas. Es a la idoneidad de los magistrados que ustedes pusieron hoy, ¿no? Eso me parece que es importante remarcarlo, el tema de la selección. Nada más y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. No sé si alguno de los expositores quiere decir algo. Si no, le voy a dar la palabra a Ezequiel Escafati. Es abogado, coordinador del Seminario de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, buenas noches a todos. Muy interesantes las intervenciones, la verdad me despertaba muchos interrogantes. Coincido también en la necesidad de avanzar, digo, más allá de que este proyecto, imagino que impulsa debates posteriores, es sumamente necesario que la reforma en la justicia sea verdaderamente integral. Y tenemos que seguir avanzando en nuevas discusiones para tocar todos los puntos. Pero bueno, me surgían dos interrogantes particulares, o por lo menos que quería compartir después, si les parece retomar alguno como para comentar o no, pero bueno, los quería poner en común. En primer lugar, bueno, se habló bastante sobre la cuestión del ingreso democrático, y yo creo que el ingreso menos democrático, o la selección menos democrática en este caso, está dada, además de los trabajadores, en los jueces y juezas. Entonces yo ahí lo que opino es, ¿qué desafíos se nos plantean en ese sentido, ¿no? En futuras reformas al Consejo de la Magistratura, por ejemplo? ¿Qué debates tenemos que plantear en ese ámbito? Porque, digo, también recupero muchas cosas que señalaba Matías respecto de la selección, la designación de jueces y juezas y su supervisión. Digo, sigue manejándose ese órgano, el Consejo de la Magistratura, bajo el hermetismo y bajo parámetros también sumamente antidemocráticos y criterios de meritocracia. También, como señalaba Alejandro recién, la cuestión de la idoneidad y de esa suerte de tecnocracia que se va formando en base a este tipo de selección. Entonces, bueno, lo que yo por lo menos pienso es la necesidad de reforzar esos procesos de selección que sean realmente públicos. Digo, tanto nos cuesta realmente que participe la sociedad civil en la selección de magistrados y magistradas. En su momento, bueno, la posibilidad de elegir por voto directo a los consejeros de magistratura, bueno, quedó como un proyecto trunco en ese momento, pero bueno, por lo menos pensar en audiencias públicas, como fue en su momento con la elección de los ministros y ministras de la Corte. Digo, abrir el proceso de selección de magistrados que se sigue manejando bajo un hermetismo casi total, y que favorece a que siga siendo el poder más cooptado y más cerrado de la democracia. Eso por un lado. Y por otro lado, un tema más allá que para mí que hay que avanzar también en la democratización es, tenemos que modificar nuestra concepción del Poder Judicial y que no sea un poder monopólico de abogados y abogadas. Es necesario que incorporemos perspectivas interdisciplinarias. No tenemos que seguir pensando el Poder Judicial como un monopolio concreto de gente que ejerce la abogacía. Eso me parece que es uno de los modelos que más arcaicos han quedado. Digo, trabajamos conflictos sociales, tenemos que resolver conflictos sociales, y nuestra intervención o nuestro abordaje es solamente jurídico. Ahí estamos pifiando para mí fuerte en ese sentido. Entonces, eso por un lado, digo, ¿qué desafíos se nos plantea quizás, o qué futuras reformas podrían darse respecto del Consejo de la Magistratura? Y después, quizás otro interrogante que se me plantea, bueno, acá estamos hablando más que nada de una reforma a nivel nacional. Y yo, como bueno, todo también está conectado y los debates políticos se van desencadenando así, bueno, si conocen los expositores o quienes están acá en esta charla, bueno, si hay posibles proyectos de reforma en el ámbito provincial, que también es una gran deuda que tenemos, algunos que requieren, digo, reformas constitucionales,
en mi opinión, por ejemplo, en la cuestión de la separación entre Ministerio Público Fiscal y Ministerio de la Defensa, por ejemplo, eso tendríamos quizás otro problema. Pero bueno, nada, ese es el otro interrogante que planteo, ¿qué otros desafíos o reformas se pueden plantear a partir de este nuevo debate en torno a la justicia provincial? Pero bueno, dejo esas dos ideas que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho por las exposiciones y por también la oportunidad de compartir con ustedes. Bien. ¿Quieren que hagamos una... le doy la palabra a Martina y luego entre de las dos preguntas vamos sumando, si quieren ir anotando y vamos haciendo un intercambio, ¿les parece? Bien. Bueno, te doy la palabra entonces para que no te veo, Martina. A ver, ¿dónde estás? La perdida, Martina. ¿Está o no está? Bueno. Sí, dice que está en el chat, pero no la encuentro en el... A ver. María Eva... Ah, acá estás, ya te encontré. Bueno, ahí le doy la palabra entonces a Martina Pose, que ya le había presentado Mariana cuando saludaba, que es graduada de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, no, yo quería hacer un breve aporte, no alcancé a ver todos, lo vi a la mayoría. Me perdí un poquito al principio porque justamente estaba en una capacitación que estoy haciendo hace mucho tiempo. Bueno, no, un poco lo que yo quería comentar, no sé si lo dijeron, justamente por eso remarcaba lo de recién, se hablaron sobre uno de los puntos que me parecía centrales y que tengo entendido que también tiene ganas de encarar, digamos, esta reforma, que es el tema de los juicios por jurados. Nada, lo remarco porque en Río Negro y en Neuquén está la experiencia, digamos, de tener los juicios por jurados. En Río Negro aún no funcionan, pero en Neuquén ya funcionan hace un tiempo bastante largo. Y, en fin, o sea, me parece que es fundamental la aplicación, sobre todo en los fueros federales, que es lo que se viene un poco a reformar con esta reforma de la justicia, por una cuestión de que nuestra misma Constitución, que es nuestra carta orgánica fundamental, nuestra norma fundamental, lo establece en el artículo 24, recién me hice un tiempito para buscarlo rapidito, que el artículo 24 dice claramente: el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados. Lo remarco porque los juicios por jurados, o sea, indican una justicia que justamente pone al juez en un lugar de resolutor, o sea, resolutor de los conflictos y no direccionador de los conflictos. O sea, de un juez que no es parte y juez, sino que es simplemente parte. Y pone a un lado, digamos, a lo que es el fiscal, remarcando su actividad investigativa. Lo cual a mí me parece fundamental que se aplique para que no vuelvan a suceder estos entorpecimientos en un montón de casos que justamente se han ido dando, digamos, en lo político, donde ponen, digamos, al fiscal en el lugar que tiene que estar y al juez en el lugar donde tiene que estar. Las experiencias en Neuquén y en Río Negro relativamente han estado siendo buenas, digamos, en cuanto a la eficiencia y la rapidez con la que se vienen solucionando los casos que tienen que ir realmente a juicio, ¿no? Más allá de, bueno, el fiscal horrendo que salió hace poco por los medios, digo, o sea, la reforma que hubo en esta zona aporta muchísimo al ejemplo que pueda llegar a ser a todas las provincias del país, y bueno, que también, digamos, se puede explayar al resto de Latinoamérica. En fin, simplemente eso quería remarcar, no sé si alguien lo había dicho, pero creo que es un punto central de lo que podría llegar a ser la reforma. Ojalá se pueda aplicar y bueno, así lo deseo.
Muchas gracias, Martina. No sé si alguno de los expositores o las expositoras quiere tomar la palabra para decir algo respecto a esto. A mí, perdón, me gustaría, escuché lo que dijo Ezequiel respecto a la interdisciplina dentro de la justicia. Me parece importante resaltar que quienes llegan a la justicia pasaron por una casa de estudios, y es importante formarnos interdisciplinarmente para después tener la conciencia de la interdisciplina, porque realmente voy a hablar como abogada, no me sentí formada en la interdisciplina, sino era por una curiosidad propia, ¿no? Digo, a quien no se le despierta la curiosidad no va a ir por la interdisciplina, porque nuestras casas de estudio de a poco lo están logrando, pero es algo que cuesta, ¿no? Me parece que está bueno plantear esto en términos de cuando uno llega a la justicia, pero también plantearlo como estudiante de Derecho, ¿no? Como docente de Derecho, para poder, a generar la interdisciplina desde esos lados también. Eso simplemente. Yo, acompañando lo que decía Estefanía, y lo que también acotaba el compañero, que abordó tanto la interdisciplina como esta idea de recuperar la pregunta de cómo democratizar el Poder Judicial, que yo creo que son dos factores. La democratizar, sin lugar a dudas, es uno de los grandes interrogantes. Pero lo de la interdisciplina es algo que, por ejemplo, debería existir en algo muy concreto. El Poder Judicial, en términos de, bueno, tenemos un problema estructural, ¿cómo debiéramos transformar la estructura del Poder Judicial? Una de las primeras cosas que hay que hacer es zapatero a su zapato. Juez, jueza, usted va en cualquier conflicto, en cualquier tipo de proceso, usted lo elegimos y la elegimos para escuchar, procesar conflictos y decidir. Tome audiencias y decida. Todo lo demás, en todas las reformas que se han hecho en Latinoamérica y en el mundo, donde ha más o menos reorientado la cosa y sirve, lo primero que se hizo fue transformar la estructura escindiendo la labor jurisdiccional de la administrativa. Y la labor netamente administrativa, que es de apoyo a la labor jurisdiccional, se reestructuró, y la justicia penal en nuestro país tiene muchos ejemplos, Neuquén, Chubut, Río Negro, etcétera, etcétera, en estructuras de apoyo llamadas oficinas judiciales, asumen distintos nombres. Esas oficinas judiciales que requieren administración de recursos humanos, materiales, gestión de procesos, flujos de procesos, etcétera, 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 generalmente están a cargo de profesionales de la ciencia de la administración o de otro palo, ingenieros en procesos, ingenieras en procesos, ¿sí? Otra muestra más de cómo profesionalizar para administrar implica interdisciplina hasta en ese punto. Ahí tenés un ejemplo concreto de interdisciplina que es fundamental, que tiene que ver con algo que el Poder Judicial del siglo XXI debiera tener en consideración para reestructurar esto que hablamos, este desarreglo monstruoso que existe. Y otra de las cosas que me gustaría acotar, como un ejemplo más, ¿no? Como un dato paradigmático, yo siempre lo traigo a cuento, por lo menos con Panchito Berbí, que escribimos un trabajito sobre esto, porque es espeluznante, pero creo que grafica un poco todo lo que hemos charlado, ¿sí? ¿Qué sería la antidemocracia? Y miren, en el 2009, una fundación que se llama FUSI, que es la Fundación de Ciudadanos Unidos de San Juan, ¿sí? Que es un grupo de personas que preocupadas por el medio ambiente de San Juan, que se nuclearon para hacer una ONG de vecinos y vecinas, promovió ante la Corte Suprema Nacional en instancia originaria una acción, ¿para qué? Para erradicar la mina de Veladero, ¿sí? En San Juan, me imagino que todos más o menos ubican el caso. 2009 inició una acción originaria ante la propia Corte Suprema. La demanda, que obviamente iba para cesar la contaminación ambiental y erradicar, ¿en qué se fundaba? Y básicamente que nosotros tenemos la ley 26639, que es la ley de glaciares, que dice que en zona periglaciar o glaciar no pueden haber explotaciones mineras. ¿Sí? Claro como el agua. No puede haber, prohibido que exista una explotación minera en zona glaciar o periglaciar. 2009.
inician la demanda contra el Estado Nacional, la provincia de San Juan, la Barrick Gold y un montón de empresas asociadas. En ese mismo, cuando inician, primero, cuestión de competencia, y segundo, piden medidas cautelares. Desde 2009 a hoy, 2020, la Corte no ha resuelto ni la cuestión de competencia ni las medidas cautelares que fueron solicitadas en 2009. Ha requerido informes, ha pateado la pelota a todas las peticiones de la Fundación, que hoy cuenta con un abogado de peso, o con dos abogados de peso, ¿sí? Ni siquiera con eso lograron mover la aguja, pero desde ese momento a hoy, las respuestas de la Corte Suprema han sido sistemáticamente, agréguese y téngase presente. Del 2009 al 2020, no han resuelto ni la cuestión de competencia, ni las medidas cautelares solicitadas. En el medio, ¿qué pasó? 2015, contaminación, 1 millón de litros, ¿sí? 1 millón de litros de agua cianurada. En el 2016, ¿qué pasó? Cayó un bloque de hielo, ¿sí? Del glaciar que existe ahí, partió al medio una tubería, ¿sí? Y la Corte sigue sin tomar una decisión sobre una medida cautelar. ¿Quieren un ejemplo? Y de estos hay 200.000 ejemplos que hablan acerca de lo mismo, del nivel de discrecionalidad, del nivel de imposibilidad de controlar lo que hace. La Corte Suprema no tiene plazos, la Corte Suprema no tiene quien la controle, la Corte Suprema digita las causas en función. Hay una vieja rémora que dice que la Corte Suprema tiene una parrilla de casos que, de acuerdo a los aires políticos, va trabajando. Y hay un estudio empírico de Hemke que dice que la Corte Suprema no solamente tiene una parrilla de casos, sino que utiliza esos casos para ir marcando la agenda política y es deferente estratégicamente a los poderes de turno. No solamente para castigar al que va decayendo en el poder, al presidente o la presidenta de turno, sino para tomar decisiones que son favorables al que venga. Entonces, creo que cuando uno se pregunta qué es democratizar la justicia, y bueno, tiene que ver mucho con esto. Y creo que por eso insistí hoy con esa idea, que una de las patas fundamentales, si queremos una justicia más igualitaria y más democrática, es repensar qué lugar le vamos a dar cuando volvamos a rediseñar y a generar nuevos arreglos institucionales, qué lugar le vamos a dar a la gente, al carnicero, a la carnicera, a la maestra, al docente, al carpintero, en todo lo que tenga que ver con el ejercicio de la cosa pública para que deje ser una élite. Y esto se tiene que canalizar transversalmente en todos los mecanismos, desde el diseño del proceso hasta los mecanismos de rendición de cuentas. Y creo que ahí de eso verdaderamente se trata el proceso de democratizar la justicia, que es verdaderamente horizontalizar el poder, crear mecanismos de rendición de cuentas, responsabilizar y sobre todo generar mejor y mayor participación ciudadana. Bien, Sí. bueno. Muy breve, solamente sí, en Margarita. relación a lo que planteó Ezequiel, también me parece que resonó mucho el tema de la interdisciplinariedad. Creo que en cierto sentido el Poder Judicial, y me refiero básicamente a la provincia, tiene una cierta interdisciplinariedad, pero acotada, es decir, uno debe recurrir a asistencia a la víctima, que es un cuerpo en sí mismo que tiene su propia lógica, entonces la verdadera interdisciplinariedad no se produce, o bueno, podría pensar en otras áreas. Me parece que ahí hay una cuestión que también pensar lo poderoso, digamos, de esta matriz judicial, de la que hemos estado hablando ya tanto tiempo, y pensar que también coopta esas estructuras. Entonces, quizás poco en esta idea, digamos, de la integralidad, es un vector a tener en cuenta, pero también es pensar que no caiga todo en el mismo molde, ¿no? De todos me parece que es una discusión súper válida, pero le veo ese inconveniente. Y en relación al tema de las reformas en la provincia de Buenos Aires, reforma integral ninguna, lo cierto es que, como creo que vos mismo, Ezequiel, referías, está desde el año 2013, si no recuerdo mal, o 2015, la Ley de Autonomía de la Defensa Pública, autonomizándola de la Procuración, digamos, de la provincia de Buenos Aires, es decir, del Ministerio Público, y la verdad es que eso no ha tenido, gobierno tras gobierno, ningún principio de ejecución siquiera.
y realmente eso es preocupante, fue una demanda incluso de una buena parte de los defensores en muchísimos casos, y vos también lo sabés porque compartimos el trabajo en la comisión, en muchísimos casos que son muy importantes en lo que es el respeto de los derechos humanos, fundamentalmente me refiero al fuero penal, me refiero a las cuestiones, digamos, de personas privadas de su libertad, la importancia, digamos, que un organismo como es la Defensa Pública Departamental pueda tener cierta autonomía, esa autonomía, digamos, no existe porque además me lo han contado muchísimos defensores, como los distintos procuradores de turno aleccionan y condicionan las intervenciones de las defensorías. Así que creo también que todos estos temas son realmente para pensar un poco, avanzar. Creo que depende mucho de nosotros, compañeros, o sea, depende de cómo nos articulamos en colectivos, nos articulamos detrás de ideas, cómo tensionamos también sobre nuestras estructuras, el propio colegio de abogados, cómo los hacemos hacerse parte de este problema, más allá de que nunca serán una voz perfecta respecto de lo que pensamos, me parece que tenemos que hacer oír nuestra voz, y creo que, bueno, será cuestión de buscar la forma, pero para no dejarlo en algo que me parece que ha sido muy rico, muy interesante, que seguramente se replicará en otros lugares, pero que tenemos que, de algún modo, ver qué forma le podemos dar a esto. Nada más y muchas gracias. Gracias, Margarita. Ale, te doy la palabra a Alejandro Rusconi, 1 minuto, y después, si alguno de los panelistas quiere hacer algún aporte más, y cerramos la charla, si les parece. Sí, no, algo que me quedó, el tema de la cuestión política. Nosotros decíamos que cuando hacíamos campaña que para volver a ser mejores y no tener prácticas que tuvimos, por ejemplo, cuando se fue gobierno. Yo cito un ejemplo en la subrogancia que dejamos en los juzgados. Acá detrás de esta pared vive un vecino que era es secretario en un juzgado federal, era juez subrogante en Loma de Zamora, ¿no? Y cuando ocurrió, ustedes deben recordar el caso de Cresta Roja, que los trabajadores cortaron la autopista Riccieri, ¿no? Ahí él no dio ninguna orden de desalojo, solamente habló con el abogado defensor de ellos para que dejaran transitar por una sola mano. Y Patricia Bullrich ordenó la represión. Él declara ante la prensa, acá nuestro vecino, que él no dio ninguna orden de desalojo. Al otro día que desalojaron, fueron al juez subrogante que habíamos dejado nosotros, digamos. El poder político también tiene que actuar en eso, y tenemos que aprovechar la cuestión. Hablamos de la democratización, de la institucionalización, y eso nosotros lo tenemos que hacer con prácticas correctas, porque a raíz de que él no ordenó reprimir, desapareció, digamos, esa subrogancia, ¿no? Yo creo que va a volver pronto porque ha sido calificado tanto para juez electoral como para la camarista, lo tendremos como juez. Pero bueno, es algo que dejamos, fue nuestra gestión de gobierno, ¿no? Que eso no tenemos que volver a repetirlo. Nada más y gracias, disculpen. Gracias, Alejandro. Bueno, no sé si a alguno de los panelistas le tengo habilitado el micrófono por si quieren decir algo a ver, y si no, vamos cerrando la actividad. ¿Alguno quiere agregar algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a ir cerrando la charla. La verdad queremos agradecer desde el colectivo Letra Viva a todos los participantes. A lo largo de la charla fuimos agradeciendo también a todos, a todas. Realmente sé que había muchos docentes de la facultad, también graduados, bueno, ya reconocimos a los estudiantes graduados de distintas universidades del país. La verdad, de nuestra parte, estamos muy, muy contentos con la charla, nos pareció que nos permite seguir debatiendo. Con Matías hablaba el otro día de seguir profundizando, él, bueno, tiró algunos puntos que me parecieron muy interesantes para pensar en una efectiva reforma integral, y que lo vamos a seguir convocando, y también pensando en nuevas instancias que nos permitan debatir lo que es la reforma de la justicia, pensando en esto, ¿no? En la democratización, pero también en cómo nosotros vamos a participar del proceso, porque creemos que es fundamental que para que se cambien las cosas, primero tienen que estar en agenda, y por eso en cierto punto celebramos
la posibilidad de hoy estar discutiendo esto. Quizás siempre formó parte de nuestras discusiones la cuestión de transformar el estado de cosas, y en ese estado de cosas, cuando vemos que las cosas no cambian o siguen así, pensamos mucho en el Poder Judicial y en las instituciones en general, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de empezar a debatirlas es parte de empezar a transformarlas. Por eso, les queremos agradecer a todos y a todas por esta participación en la charla. Realmente nos permitió encontrarnos y esperemos seguir haciendo estas actividades para adelante. Así que bueno, le dejamos abierta la invitación para futuros debates y esperemos seguir encontrándonos. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, gracias a ustedes.